Vaya polémica se armó en el superclásico en el final, quedó un poco caliente. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Apenas grabando este video, terminado el clásico, me queda muy poco tiempo para grabar porque tengo otras cosas que hacer. Así que intentaré ser lo más breve posible. Gracias por el apoyo en estos tipos de video opiniones bastante express, y casi los edito poco, o casi nada, solamente estas gráficas, pero bueno, ustedes saben que hay que estar al acecho siempre. Bueno, como dice en el título, la P de penal terminó siendo el protagonista de los tres goles en esa condición, los dos de Aránguiz y el de Aquino para el triunfo azul 2-1 frente a Colo-Colo, clásico 197, que le da a la U la posibilidad de pelear directamente el campeonato hasta un punto detrás de Coquimbo y Audax, los dos con 32, la U queda con 31 puntos, así para Colo-Colo, dos derrotas muy duras, tanto la semana anterior contra la UC como ahora frente a Colo-Colo, perdón, frente a la U en el Estadio Nacional. Eh, Donde por lo menos en el lado de Colo-Colo cambió con respecto al partido anterior desde la parte de la actitud, al menos se notó un equipo mucho más metido en el partido en la primera parte sobre todo. Em, Quizás todavía con la falta de precisión o la falta de juego, pero por lo menos con más empuje. Esto le sorprendió, por supuesto, a la U, que esperaba quizás un Colo-Colo más retrasado, más cediéndole el protagonismo. No fue tan así. em, Después llega a los penales, que ahí después lo vamos a analizar, y después en el segundo tiempo ya las cosas se inclinó un poquito más a favor de la U, sobre todo después del 2-1. Vamos a revisar cómo formaron los equipos para esta jornada. El arranque del conjunto ganador, en este caso, partió con Castellón, con Ramírez, Saldivia y Ormazábal. Ramírez que después tuvo un problema al arrancar el partido, un tema en el hombro, tuvo que ser reemplazado. Los cinco en el medio con Poblete, Aranguis, Altamirano, Guerrero y Sepúlveda. Y más adelante Asadi y el Tucu Contreras. Manteniendo el esquema de 3-5-2 con algunos quizás nombres nuevos que no solían ser titulares. Por el lado del conjunto de Colo-Colo, con De Paul en el arco, Amor, Vega, Saldivia y Bimber, también con cinco en el medio, aunque a ratos los esquineros pasaban a ser parte de los extremos, como son Cepeda y Aquino, que integraron con Pizarro Pávez y Víctor Felipe Méndez para dejar a Salomón Rodríguez como único punta. Recordemos que Correa, por temas físicos, quedó suspendido. Viendo un poco los cambios, movió un poco más la banca a la U, sobre todo en el segundo tiempo. Creo que hay un poco de muestra que tiene algo más de banca que Colo-Colo, al menos en el arranque, en el planteamiento. Y bueno, yo creo realmente el foco de este partido, más allá del desarrollo futbolístico, que quizás no fue tan bien jugado, pero por lo menos sí hubo intensidad, sí hubo empuje por parte de los dos equipos. Sorprende cómo arrancó Colo-Colo, considerando que venía de un mal antecedente frente a Católica. Por lo menos de ese aspecto, al menos ahí consigue eh, mejorar la actitud y con ello un poco sorprende a la U. Más allá que con algunas aproximaciones, pero dando esa sensación de que íbamos a tener un clásico bastante parejo. Eso sí, el arranque accidentado con la lesión de Ramírez, que al minuto ya sufrió un problema en el hombro, espero que esté bien, tuvo que ser reemplazado por Calderón, o sea, empezó muy accidentado, después por ahí hubo algunas faltas que se generaron algún problema, esto recién en los 10 minutos ya se veía prevenir que iba a ser un clásico caliente, un clásico potente. Llega el penal, el primer penal para el conjunto de Universidad de Chile tras un remate, me parece que era de Altamirano, si más no recuerdo. Amor se gira, digamos, hacia su espalda, le rebota en el hombro. Para Miro Massa considera que la abertura del brazo es suficiente para que se cobre penal y es finalmente sanciona el penal en una característica nueva que la vamos a tener acá, que es que ahora el árbitro va a informar al estadio todas las decisiones que se tomen desde el VAR. Una implementación que ya se hizo, por ejemplo, en México, que se aplicó en el Mundial de Clubes y que ahora a partir de este partido ya en adelante se va a aplicar en Primera División, por supuesto, de que en la B no hay VAR. Esta característica sí que va a ser interesante, yo creo que incluso le da más transparencia. Más allá de eso, no que estamos exentos de polémicas, porque, claro, es interpretable desde el punto de vista de la posición de Amor, que quizás no estaba viendo la pelota, que rebotó más en el hombro más que en el antebrazo, pero interpreta el brazo abierto, básicamente. Ese es un poquito el punto que utilizó el árbitro. Claro, el tema es que manos parecidas no se han cobrado antes, entonces eso también genera ese problema de los criterios. Así que interpretarla, al igual que el penal a favor de Colo-Colo, porque tras cartón, Aranguis anotando el gol, eh,
remata abajo, el poste derecho, De Paul se tira al mismo lado, pero es tan bueno el remate de Aranquis que no logra tapar. Y después aparece el penal de Colo-Colo, que si bien se puede interpretar que hubo que el roce no era suficiente para estabilizar a Lucas Cepeda, el rebote, el roce a la rodilla para Piero Massa es suficiente para el penal. Si nos vamos a fijar en el mismo criterio, aplicó el mismo criterio. Eso sí, eh, quizás desde mi punto de vista no vería más no penal los dos penales, pero bueno, es parte un poco del debate. Si a ustedes les parece penal, ahí en la caja de comentarios les dejo ahí la opción para que puedan, digamos, leer. Al menos para mí, totalmente interpretables los dos penales bajo la mirada necesaria, pero bueno, por lo menos aplicó el mismo criterio. Se, se anota el 1-1 aquí, ¿no? También. Golpe bajo, el arquero se tira al otro lado y ahí terminó el primer tiempo que parecía demostrar lo que fue el trámite, que fue un empate en ese entonces justo porque los dos equipos habían mostrado cosas en el primer tiempo. Bueno, la segunda parte nuevamente arranca con una polémica con otro penal a favor de la U. Esta vez Piero Massa la cobra directo, no le recurre al VAR. Claro, si bien le roza y le pide a Víctor Felipe Méndez, creo que claramente le deja la pierna puesta y por ahí se puede interpretar el lanzamiento penal y que se termina cobrando. De hecho, eh, como te digo, son penales que en otras ocasiones o que quizás en otro contexto no cobraban. Y ese es el gran problema. Y esto lo vengo hablando nos veníamos hablando como canal desde que empezamos a transmitir. Arbitrales. ¿Ah? Los criterios arbitrales que se genera un problema. em, Eso, por supuesto, no, como te dijera, no es algo que yo me logre entender bien. Y entonces eso genera que tenemos estos debates, donde, ahora, si consideramos el grado, me parece que este penal fue mucho más penal que los dos que se cobraron en el primer tiempo. Araki nuevamente remata, efectivo, Charles Mariano en los lanzamientos penales. Y bueno, se termina generando esto. Después del segundo gol, Colo-Colo se empezó a parar. La U empezó a tener más control del partido, empezó ya a tener el dominio del juego propiamente. Perdón si tenemos un problema que se pegó el video, pero tenemos ahí, se me cortó el luz en plena grabación. Así que, más que nada, no, eso era. Eh, en- eh, bueno, volviendo a lo que decía, esto sin editar. Tuvo mayor control y ya a partir de ahí la U fue amo y señor del partido y que Colo-Colo. Ahí es donde empezamos a notar que Colo-Colo le faltaba banca. O sea, se notó las lesiones sobre todo de Correa, que podía haber sido quizás desequilibrante, más allá que no tenía un buen año. Otro partido bajo de Salomón Rodríguez, ya vamos a hablar un poco de las individualidades. eh, pero eso básicamente el resumen del partido. De juego, pues ha habido poco, quizás la U tuvo control en la segunda parte, Colo-Colo perdió mucho peso ofensivo, me parece. Más allá de los cambios que después uno podrá interpretar si hubiese puesto mejor a Marchán. Yo pensé que iba a jugar en este partido, quizás por tema de los clásicos no lo quisieron colocar. El tema es que está urgido de los minutos sub-20, sub-21, mejor dicho, el conjunto de algo. Entonces, había que igual colocarlo, no se perdía nada. De hecho, creo que incluso hasta podía ser una mejor solución que Volado, pero bueno, es así. Y después termina al final con una polémica, con una falta de Marcelo Díaz a Pavés, ahí se genera una pelea. Pavés se va expulsado, al igual que Marcelo Díaz, que había ingresado en el segundo tiempo, y bueno, y termina con un sábado cada uno y después al final del partido los jugadores de Colo-Colo y el cuerpo técnico van directamente a los más perjudicados, pero como le digo, al menos en cuanto al criterio fue igual. Después podemos discutir si el criterio fue bueno o malo. Yo creo que quizás no se dio, quizás los dos primeros penales estuvieron de más, me parece, al menos bajo mi criterio. Obviamente que eso después tenemos que entrar al debatir. Quizás ajustado el reglamento 100% sí son cobrables, eso es importante también señalar. Quizás lo más probable es que ya ajustado el reglamento propiamente tal si son penales, el otro ya más de interpretación, pero más allá de eso, eh, se lleva el triunfo la U que pone a 31 puntos a uno de los líderes de Coquimbo y Audax que van a tener una tarea difícil porque se les pelea un tercer integrante a la lucha por el título. Buen partido de Charles que más allá de que tuvo ofuscado hoy día, como que estaba con un nivel de adrenalina más alto de lo que lo conocemos. Normalmente siempre Charles es más reservado. Hoy ya estuvo mucho más con mucha más perso, como se le diría en la jerga juvenil.
y después uno podrá discutir si esa persona vale o no vale, pero lo cierto es que anotó los dos penales, por ahí en los centrales que estuvieron bien dentro de todo, pero no fue mucho más que eso, digamos, no fue mucho más que eso, no hubo tanto juego, entonces tampoco, digamos, se puede analizar un jugador muy destacado más allá de Arangui con los penales y los centrales. Quizás sacando a Ramírez y a Calderón, que bueno, ahí tuvo que entrar en el segundo tiempo. En el caso de Colo-Colo, me parece que, claro, más allá del polémico penal de Víctor Felipe Méndez, poner el pie ahí en el área es peligro. Ustedes saben que el delantero siempre, si tiene la posibilidad de que busque el penal, lo va a hacer, eso se sabe siempre. Entonces ahí fue me parece, una chambonada por parte de Vegas que mete el pie ahí y bueno, cayó, digamos, en ese juego. Quizás lo mejorcito fue Aquino, que fue que intentó hacer algo distinto. También Lucas Cepeda, que no tuvo un partido, pero por lo menos empuja un poco. Bajo Salomón Rodríguez, bajo los centrales también, bajo también los laterales. O sea, eh, Colo Colo todavía sigue teniendo los mismos problemas que ha tenido toda la temporada. Problemas de retroceso, problemas en los espacios, problemas adelante, porque más allá del gol de Aquino, las pocas que pudo llegar Colo Colo no pudo terminar el último pase. Todavía está el debe Salomón Rodríguez, que empezó bien en la temporada y se ha ido quedando y no ha podido entrar. Y después, bueno, ingresaron Bruno Gutiérrez y Alexander Ross, que poco pudieron hacer ante este partido. Eh, si se dan cuenta, el partido fue mucho más tirado para las polémicas, estas polémicas que después uno podrá discutirlas. Así que les dejo la opción que ustedes abajo en la descripción me digan si fue penal o no los 13 lanzamientos penales. Como digo, es debatible, interpretable. eh, como digo, quizás para la interpretación del mismo juego no se cobrarían, pero si nos tengamos al reglamento propiamente tal, ajustado al reglamento como se le dice, perfectamente pueden ser cobrables. O sea, como digo, al menos aplicó el mismo criterio Piero Massa, que bueno, ustedes saben que Piero Massa, cada partido de él termina en una polémica. Ahora, eh, hay que acostumbrarse ahora a que los árbitros ya de la interpretación de las jugadas del VAR, lo cual eso ya es un plus importante porque ya puede ver a ciencia cierta cuál es el criterio que ocupa el árbitro para cobrar el lanzamiento penal, el gol, el no gol, cualquier cobro del VAR, vamos a tener la interpretación del árbitro. Por eso yo digo, con lo que yo le mencioné que lo que mencioné sobre el brazo abierto y sobre la rodilla que sale a destiempo Castellón en el gol del penal, que sí, es verdad que Castellón quizás arriesgó mucho en salir, sobre todo porque no estaba cerca del arco, estaba Cepeda incluso abriéndose un poco, había metido al centro ya, entonces no había mucho que hacer. Y creo que ahí fue un poco de riesgo. Castellón, al igual que Víctor Felipe Méndez, que, insisto, fueron riesgos que tomaron que terminaron siendo caros. eh, pero si nos atenuamos a los que el árbitro mencionó al público en la interpretación, básicamente se apegó directamente al reglamento, independientemente de la intención, de la exageración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo, vamos a tener ya el criterio del árbitro al momento de informar cualquier cobro y eso es un agregado extra al análisis que vamos a tener. Vamos a intentar, bueno, ahí grabar de subir el volumen de la transmisión oficial para escuchar lo que dice el árbitro, cosa de que podamos empezar a entender los criterios que ocupan y también un poco de velar los criterios de cada árbitro, porque como siempre discutimos, se da la sensación que cada árbitro tiene un criterio distinto. Quizás otro juez no cobra los dos penales del primer tiempo. Eh, entonces también un poco tiene que ver con eso. Así que yo creo que va a ser una buena noticia. Yo sé que muchos quizás están poco acostumbrados que van a matar el fútbol. Es verdad que el fútbol, el error es parte del juego, pero creo que mientras más se quiera transparentar este tipo de cobros, mejor. Ya mejor. Para mí por lo menos mejor. Así que eso, abajo están todos los enlaces en las redes sociales, les dejo la caja de comentarios para que se descarguen, se eleven, me puteen, si es que no están de acuerdo conmigo, no importa, para eso está. Obviamente, eso sí, con respeto, siempre va a ser, siempre mientras sea con respeto, el debate va a ser mucho más ameno. Y nos vamos retirando de este video, muchas gracias por todo. Estaba diciendo que con respecto al Mundial, todavía no tengo claro que si hago algo mañana. Si no hay un anuncio de un directo de aquí hasta las 11 de la noche, lo más probable es que haga un video como este, por ejemplo, sobre la Copa del Mundo o la final del Mundial de Clubes y las conclusiones que podemos dejar de cara a este Mundial. Así que, y ese video, si es que llega a estar, va a estar, yo creo, listo ya sea el mismo domingo a la noche o el lunes, o lunes al día siguiente, en caso de que se concrete ese contenido que yo les quise agregar, ¿ok? Ya, yo me voy a retirar. Muchas gracias a todos por la sintonía, por ver este video. Recuerden que estamos pensando
algún contenido nuevo por allí, ya vamos a anunciarles qué, pero vamos a tratar este segundo semestre de subir más videos así, eh, para que ustedes tengan la opción de debatir y también para que no estemos tan ausentes. Así que nos vemos. Próximo stream, próxima semana, fecha 16, vamos a ver cuáles vamos a poder transmitir, así que atentos a las redes sociales de NA Sport. Ok. Hasta luego, que tengan una lindo fin de semana. Chao, chao.